Buenas noches a todos. Un placer encontrarnos en esta reunión de FACEN, en este simposio dedicado a la tiroides y una patología muy particular de la tiroides. Y contamos con dos expertas en el área. Así que bueno, yo voy a presentar simplemente el Ateneo y luego vamos a dar la palabra a estas dos expertas. Primero va a comenzar Ana Carolina Arias Calú, que ella es médica pediatra, médica especialista en endocrinología pediátrica. Ella tuvo una formación, hizo la residencia y jefatura de residentes de endocrinología pediátrica en el Hospital General de Niños Pedro Elizalde, y actualmente es la jefa de unidad de endocrinología, metabolismo y enfermedades poco frecuentes en el Hospital Materno Infantil del doctor Héctor Quintana de Jujuy. Espero no haberme equivocado en nada. Ella va a presentar un caso clínico y posterior a eso va a suceder la presentación de cáncer medular avanzado de una endocrinóloga muy conocida por nosotros, es experta en el área, es la doctora Inés Califano, perdón, discúlpame. Ella es endocrinóloga y es la jefa de endocrinología del Instituto de Oncología Ángel Rofo y es co-coordinadora del Departamento de Tiroides de SAEM y secretaria del ATS. Y bueno, autora de un montón de publicaciones y siempre la escuchamos en los congresos. Así que bueno, para mí es un placer hacer esta presentación y yo creo que ya cada uno de ustedes está habilitado para hacer su respectiva presentación y los escuchamos. Muchas gracias. Bueno, empiezo yo. Buenas Sí. tardes a todos. Gracias por tomarse estos minutos para compartir con nosotros la experiencia de la doctora Califano. Bueno, como bien me presentó el doctor Noguera, yo resido en Jujuy, represento a la SEMJU, que es la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Jujuy, y voy a presentar este caso clínico. Avísenme si se ve bien, ¿sí? Y básicamente habla de un niño de 9 años que consulta en la época de pandemia por disfonía, ¿sí? Que había tenido varios meses de evolución, ha sido seguido en plena lockdown durante 4 meses por tos irritativa, por videoconsultas, había sido medicado por antihistamínicos y corticoides inhalados y omeprazol. Al no mejorar esa tos persistente, decide ir a la guardia del hospital, donde lo atiende el otorrino, porque ya tenía disfonía, disnea de decúbito, taquipnea, taquicardia y una gran tumoración en el cuello, con adenopatías regionales, estaba obeso, y el antecedente que el papá era obeso mórbido y tenía hipertensión arterial. Una vez en la guardia del hospital, se lo ingresa con todos los protocolos de ese momento. Recordemos que era una época muy complicada el acceso al hospital. Se le pide la rutina, se interna en sala, una radiología, la ecografía de cuello, una fibrolaringoscopía, se hacen las interconsultas correspondientes con neumonología, cardio, infecto, oncohemato y endocrinología. Bueno, la rutina del paciente estudiado estuvo normal, con serologías negativas y PPD negativas, estudios de lisis también negativos. La radiología se notaba una radiografía de cabo y senos paranasales sin particularidades, pero sí se veía en el tórax una desviación de la vía aérea y los campos pulmonares ocupados. Por lo tanto, el otorrino cuando hace la laringoscopía ve además una parálisis recurrencia a la izquierda con obstrucción de la vía aérea desviada hacia la izquierda y una estrechez subglótica del 70%. Entonces solicita el ataque de cuello y tórax y nos llaman a endocrino. Bueno, el laboratorio que habíamos solicitado nosotros daba un perfil tiroideo en el límite de lo normal, con anticuerpos negativos, una tiroglobulina de 20, un perfil fosfocalci con una vitamina D baja, acorde a la época, y como era una gran masa tumoral, pedimos carcino embrionario, que nos dio altamente positivo, y una calcitonina muy elevada. La ecografía nos dio que tenía esa gran tumoración con un lóbulo, sobre todo el lado izquierdo, aumentado de tamaño, muy heterogéneo, hipocoico, con microcalcificaciones, es decir, con una ecografía de riesgo, con grandes adenomegalias en el grupo 3, 4 y cervicales posteriores, con una estructura vascularizada, y la tomografía se veían signos de compromiso de tiroides, de expansión y compresión de la vía aérea, como así también de las bases de los lóbulos superiores y ambos pulmones.
Con lo cual, en ese momento, bajo la inexpertise de cirugía de cabeza y cuello, y siendo un tumor poco frecuente, con gran complejidad, lo pusimos en un avión y lo derivamos al Garrahan con la doctora Duhovne. Bueno, allí repitieron la tomografía, en donde ustedes pueden ver abajo en un círculo la gran tumoración que compromete todo el istmo y el polo inferior, muy heterogénea, con signos de riesgo, que desplaza los vasos y las adenopatías, con la tomografía de tórax, en donde se ven múltiples imágenes multinodulillares, bilaterales, de gran tamaño, y en las cisuras. La tomografía de abdomen fue normal, el centellograma óseo normal, las catecolaminas normales, dentro del screening de un cáncer medular, y se derivó al Hospital Gutiérrez el estudio molecular para un Cohen-Red. Con el diagnóstico presuntivo de un cáncer medular de tiroides, con infiltración local extensa y obstrucción de la vía aérea y metástasis pulmonares. No se realizó PAP por el gran riesgo que tenía, la verdad, el paciente entre la obesidad y la tumoración. Con el presuntivo directamente entró a quirófano, se hizo una tiroidectomía total con la resección ganglionar unilateral, y a nivel de los ganglios número 6 en la zona 6, parcialmente en los niveles 2 y 3, quedó con un hipoparatransitorio que revirtió, inició la terapia con levotiroxina. La anatomía patológica confirmó el diagnóstico presuntivo con un cáncer medular de tiroides multifocal de variante fusocelular confirmada por esta citopatología en un estadio PT3. Era un tumor bastante grande, con infiltración perineural vascular, timo, con un índice mitótico de hasta 3 mitosis. Y el estudio molecular dio una variante del protoncogen red, pero era benigna, homocigótica, en el exón 13, que descartó un tumor de tipo familiar y Mendoza. Entonces, con el diagnóstico de este cáncer medular de tiroides multifocal, variante fusocelular confirmada, en estadio PT3, se habló de que, bueno, que era un tumor esporádico no familiar y que tenía que volver a Jujuy. Y se planteó que este chico podía tener la posibilidad de recibir como off-label, bajo protocolo, un tratamiento con inhibidores de la tirosinquinasa, con lo cual estaba descrito ya un gran grupo de pacientes con vandetanib y mejorar la sobrevida. Volvió al hospital. Hicimos una reunión de equipo interdisciplinario, firmamos un consentimiento informado y empezó a seguirse en hospital de día con oncología, endocrinología, nefrocardiología, dado que conocemos que el vandetanib puede dar sobre todo complicaciones como la torsión de punta y las complicaciones renales. Se hizo un flowchart siguiendo cada 15 días y luego cada 30 días los efectos colaterales, y el paciente presentó una muy buena evolución. En este cuadro un poco es el resumen, ¿sí?, de cómo la calcitonina comienza a bajar bajo el efecto del vandetanib. El paciente empieza con 100 miligramos, luego aumentamos a 150, empieza a retomar su pubertad. Recordemos que era un obeso y el papá era obesidad mórbida, el niño hace dislipemia con hígado graso, se hace el abordaje también con nutrición, y como podemos ver la calcitonina baja a un muy buen valor, ¿sí? El carcinoma embrionario siempre va a estar positivo, requirió aumento de levotiroxina, y en este ya llevamos el tercer año de tratamiento, que con la pubertad el chico está en pleno spurt, un poquito rebotó la calcitonina, con lo cual tuvimos que aumentar la dosis del vandetanib y se tuvo que medicar con roxabastatina, y aparte apareció una litiasis que está pendiente de la resolución quirúrgica. Ya tiene 13 años y está en estadio de Tanner 4, pero como ustedes pueden ver, un índice de masa corporal de 29,7. Estas son las imágenes que durante el primer año no hubo progreso de las metástasis, y las últimas placas vemos que también no se modificaron, los ganglios tampoco aumentaron de peso y hubo una gran disminución de la calcitonina. Así que bueno, en base a que tenemos esta evolución del paciente, dejamos a la doctora Califano para que pueda darnos y responder nuestras preguntas de cómo seguir este paciente. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, bárbaro. Comentario del caso. Obviamente yo soy endocrinóloga de adultos, no tengo experiencia en niños. Llama la atención la ausencia de mutación del protoncogen red. Uno pensaría, ¿no?, que un chico de 9 años con enfermedad tan avanzada tendría alguna forma de enfermedad hereditaria, pero bueno, el estudio fue negativo. Con lo cual la opción de iniciar tratamiento con vandetanib es la adecuada.
Nosotros hemos tenido únicamente un pacientito pediátrico, que ahora ya tiene 18 y que lo recibimos bajo tratamiento con Vandetanib, con una muy buena respuesta en cuanto a imágenes y en cuanto a niveles de calcitonina de varios años de duración. Sabemos que estas medicaciones son medicaciones que funcionan como estabilizadoras y como reductoras de enfermedad, que los desafíos o limitaciones que tienen, como vamos a hablar un poquito más adelante, es el manejo de las toxicidades, que a veces, digamos, se vuelve bastante complejo, y la situación de que, bueno, en algún momento es esperable, como esto no es tumoricida, sino tumor estático, que aparezca un escape en la respuesta. Y por suerte están surgiendo algunas otras opciones, digamos, tenemos algún plan B en algunas situaciones. Pero bueno, en principio, por el momento, con este paciente creo que andamos bien, y la idea es, mientras andemos bien, seguimos con el mismo plan terapéutico. Creo que está tolerando bien la medicación, no tiene toxicidades significativas y la respuesta es muy buena. Así que por el momento seguimos súper bien, obviamente es un caso complejo, pero bueno, está bien encaminado y mientras funcione, funciona. Hay reportes de efectos de varios años del Gustave Roussy, de pacientes que tuvieron respuestas durante bastante más de 4 años, así que fabuloso. En principio, por el momento, no tenemos mucho más que discutir con el paciente. Así que bueno, después, no sé, si quieren podemos hacer alguna discusión más adelante, y en el interín, si les parece, vamos comentando, les voy mostrando la presentación mía. ¿Mm? Confírmenme, ¿es que se ve bien? ¿Estamos bien? Bárbaro. Bueno, entonces yo voy a hablar de cáncer medular de tiroides avanzado, que obviamente tuvimos un ejemplo perfecto hasta ahora, y vamos a empezar con algunas definiciones y generalidades. Como ya mostró Carolina el caso, intuitivamente uno entiende lo que es un carcinoma avanzado. Acá tenemos otros ejemplos, ¿no? Dicen que las imágenes valen más que 1000 palabras, así que bueno, acá podemos ver lo que es un carcinoma medulares de tiroides avanzado. Pero vamos a definirlo, ¿sí? Y la realidad es que, aunque intuitivamente uno entiende lo que es un carcinoma medular de tiroides avanzado, hay una definición que la tenemos disponible hace 2 años a partir de un documento que se publicó, donde lo que se concluye es que un cáncer medular de tiroides es avanzado cuando es locorregionalmente avanzado o invasivo. Este paciente cumplía esos criterios: gran volumen o irresecable, cuando tiene metástasis a distancia, cuando hay una enfermedad residual que no es pasible de resección quirúrgica, o cuando algún foco de enfermedad representa una amenaza inminente. Y entonces, ¿es muy frecuente tener un medular de tiroides avanzado? Es difícil de contestar esto. Lo primero que a mí se me ocurre es que el medular de tiroides no es frecuente, o sea que el medular de tiroides avanzado tampoco, ¿sí? Estamos hablando de situaciones raras. Cuando uno busca números o estadísticas, lo que podemos ver es que al momento del diagnóstico, entre un 15 y más del 90% de los pacientes tienen compromiso ganglionar. Esto no los convierte necesariamente en enfermedad avanzada, pero más adelante puede ser que sí. Menos de 10% de los pacientes tienen metástasis al momento del diagnóstico. Y tratando de buscar números de proporciones o estadísticas de pacientes con enfermedad irresecable, la verdad es que no encontré nada publicado. En la experiencia nuestra, que nosotros tenemos 60 pacientes con cáncer medular evaluados, 3 de ellos, solamente un 5%, fueron irresecables al momento en que fueron evaluados. O sea que la situación de un cáncer irresecable parecería no ser demasiado frecuente. Ahora bien, ¿qué pasa en la evolución después del tratamiento quirúrgico inicial? Lo que se sabe, lo que nos dicen los números, es que entre un 25 y un 80% de los cánceres medular de tiroides después de la cirugía van a seguir con la calcitonina alta, es decir, van a tener persistencia de enfermedad que en principio es bioquímica. Con el tiempo, y la evolución es muy variable, muchos pacientes van a presentar enfermedad estructural. Como podemos ver en este gráfico a la derecha, a los 5 años 40% de los pacientes tienen enfermedad estructural, y a los 10 años el 50%. Y si siguiéramos en el tiempo, probablemente esto va a subir. Entonces, hay algunos hechos del carcinoma medular de tiroides avanzado que no son lindos, pero que tenemos que mirarlos y tenerlos en cuenta. El primer punto es: un paciente con un cáncer medular de tiroides avanzado en la actualidad no se cura.
podemos tratarlo, podemos estabilizarlo y probablemente podemos prolongar la sobrevida, pero no vamos a hacerle desaparecer la enfermedad. Están surgiendo nuevas opciones de tratamiento, pongo un asterisco porque nosotros vamos a tener algunas limitaciones en nuestro medio para acceder a estos tratamientos. También tenemos una situación de que todos los tratamientos que nosotros tengamos tienen toxicidades, ¿sí? Y que es una realidad en nuestro medio que tenemos limitaciones para acceder a los testeos moleculares y a los fármacos. Entonces, vamos a tratar de ver qué enfermedad tenemos adelante, ¿sí? Y la idea es que siempre miramos dos cosas. Uno es la enfermedad en forma estática, una foto, y la otra es la enfermedad cómo va moviéndose, es decir, la película. Y para esto miramos básicamente dos cosas: los marcadores tumorales, calcitonina y SEA, y las imágenes en este momento y en forma progresiva en el tiempo de duplicación y cómo van cambiando las imágenes. ¿Y qué es lo que podemos esperar después de la cirugía inicial? ¿Dónde va a estar la enfermedad estadísticamente? Y esto es un trabajo que tiene más o menos 600 pacientes con cáncer medular de tiroides esporádico, y lo que nos muestra es, cuando encontramos enfermedad después de la cirugía inicial, 3/4 partes de las veces está en un solo lugar, y ese lugar es el cuello. Ahí es donde tenemos que ir a buscar la enfermedad. Cuando está en más de un lugar, que es 1/4 parte de los pacientes, está en el cuello y el mediastino, es decir, local, alejándose un poquito. El sitio a distancia más común es el hígado. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, en pensar en qué imágenes vamos a hacerle al paciente. En este sentido, si nosotros miramos las guías, en este cuadro tenemos las guías de la ATA, las guías de ESMO, que es la Asociación Europea de Oncología Médica, y las guías de NCCN, que son las más nuevas del 2024. Todas coinciden: si la calcitonina después de la cirugía es menor a 150, hacemos ecografía de cuello porque estamos pensando que la enfermedad va a estar en el cuello. Cuando la calcitonina es más alta, acá ya no hay tanto consenso. Las guías de la ATA, que son más viejas, nos dicen que agreguemos una tomografía de tórax, una resonancia de tórax-abdomen, centello óseo, resonancia de columna. Lo que a mí me resulta más práctico son las guías de ESPO, que es con lo que yo más coincido, que lo que dicen es: hagamos una muy buena tomografía con cortes finos de sistema nervioso, cuello, tórax, abdomen, pelvis. Tener en cuenta que la eco de cuello no es suficiente, y ahora lo vamos a ver un poquitito más adelante para ver bien el cuello, y que la resonancia de columna es mejor que el centellograma. Y las guías de NCCN nos dicen también tomografía de cuello, tórax, abdomen o resonancia de cuello, tórax y abdomen, y si la calcitonina es muy alta es más de 500 para ellos, pensar en un centellograma óseo o resonancia. Estos son uno de los problemas que nosotros tenemos con la ecografía. El medular da muchos ganglios, y da ganglios que se van para arriba, para abajo y para atrás. Entonces, muchas veces con la ecografía nos quedamos cortos, ¿sí? Hay hasta un 6 o un 20% de ganglios que son mediastinales o retrofaringios, como vemos acá, ¿sí? Y esto en la ecografía no lo vamos a ver. Entonces, tengamos un umbral bajo para pedir imágenes más allá de las ecografías. Y el otro problema con las imágenes es el hígado. El hígado es muy traicionero. Las metástasis del medular en hígado son sumamente confusas, e incluso radiólogos muy buenos tienen dificultad para diferenciarla de hiperplasias o de hemangiomas. Fíjense estas tres imágenes que son bastante parecidas: hemangioma, hiperplasia nodular y metástasis del medular. Entonces, siempre que tenemos calcitonina alta y una imagen no concluyente en el hígado, pensemos en la metástasis. ¿Qué otras opciones tenemos, además de las imágenes convencionales? Bueno, tenemos el PET. A todos nos gusta bastante el PET, pero el PET tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Qué cosas positivas tiene el PET? Es un único estudio. No tenemos que darle al paciente 5 órdenes distintas para hacer cosas. Evaluamos todo el cuerpo, incluso zonas que normalmente no evaluaríamos, como por ejemplo los miembros, ¿sí? Nos da información funcional y puede llegar a guiarnos con alguna selección terapéutica en el caso de terapias con radionucleídos, que no son situaciones que tengamos disponibles en nuestro país. ¿Cuáles son las contras? El alto costo, la baja disponibilidad, y realmente no está demostrado demasiado bien que el PET impacte en cambios de conducta que van a ser beneficiosos para el paciente en todos los casos. Básicamente, si bien hay muchos trazadores, lo que más se utiliza en el PET en general es la FDG, que ustedes saben que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, los PET con galio, ¿sí?, que tienen que ver con la expresión en superficie de receptores de somatostatina, y el PET con dopa, que tiene que ver con el transporte de aminoácidos. Cada cual tiene sus pros y sus contras. El PET con FDG, que es el que más estamos acostumbrados a ver en general en la vida, porque fue el primero que apareció y es el que más se usa, la verdad es que en medular no es el estudio de elección. ¿Por qué?
porque en general el medular no tiene un metabolismo de glucosa muy alto. El PET es muy útil con FDG si la calcitonina está por encima de 1000, si el Ki67 es muy elevado o si los marcadores se están duplicando muy rápido. En general, en estos casos ya la enfermedad la encontramos con otra cosa, no hace falta pedir un PET con 18 FDG. El PET con FDG es bueno para predecir un valor pronóstico adverso. En general, también eso ya lo tenemos con la clínica del paciente. Y la captación del FDG es predictora de respuesta a inhibidores multiquinasa, pero la verdad es que eso no nos va a cambiar la conducta porque lo vamos a hacer en base a las imágenes, por lo tanto, esto tampoco sería una justificación para usarlo. La realidad es que en nuestra experiencia, el PET con FDG es poco frecuente que nos haga cambiar la conducta terapéutica. El PET con DOPA, por otro lado, hasta ahora es el estudio más sensible para todas las localizaciones de metástasis, excepto el hígado. En el hígado, lo mejor sigue siendo la resonancia. Algo que tiene de bueno el PET con DOPA es que es útil aún en niveles de calcitonina no muy altos. Un 30% de los pacientes mostraron enfermedad cuando tenían calcitonina de menos de 150. El grupo de pacientes que todas las guías nos dicen que hagamos únicamente ecografía, bueno, en 1 de cada 3 le vamos a encontrar algo con el PET con DOPA. Y la realidad es que en nuestro medio y en nuestra experiencia, el PET con DOPA nos cambió el abordaje terapéutico hasta en 40% de los casos. Y esta es la experiencia nuestra que publicamos en conjunto con la gente del CEMIC y del Hospital de Clínicas. 36 pacientes con cáncer medular con calcitonina de más de 150 después de la cirugía inicial y con todos los estudios convencionales hechos: ecografía, tomografía, resonancia, centellograma. Fíjense, 92% del PET con DOPA localizó enfermedad. ¿Dónde estaba la enfermedad? Lo que nos dice la estadística: locorregional en más de la mitad de los casos, y en 24% más locorregional y a distancia. Es decir, siempre pensemos en el cuello como primer lugar. Y lo que les decía, ¿sí? En 14 de los 36 pacientes, es decir, básicamente el 40% de los casos, lo que encontramos en el PET, y todos tenían estudios de localización convencionales, nos cambió la conducta terapéutica. ¿Y en quién nos cambia más la conducta terapéutica? En el paciente que tiene poco volumen de enfermedad. En el paciente que ya sabemos que tiene enfermedad diseminada no nos va a cambiar demasiado encontrarle 1 o 2 focos más. Pero, por ejemplo, en este caso, esta era una paciente que se pensaba que tenía un único foco de ganglio de enfermedad en el cuello, y fíjense, el PET muestra otro que no era demasiado claro en las tomografías ni en las ecografías, y esta paciente pasó de un vaciamiento unilateral a un vaciamiento bilateral de cuello. ¿Qué nos dicen las guías con respecto al PET? Bien, acá las guías son totalmente esquizofrénicas, todas dicen cosas diferentes. Si ustedes se fijan, las guías de la ATA no hablan del PET, no lo recomiendan, ningún tipo de PET, ¿sí? 2015, Estados Unidos. Las guías europeas del año 2019 lo que nos dicen es que el PET con DOPA es sensible y específico, pero que tiene limitaciones por disponibilidad y costo. El PET con FDG no lo recomiendan en general, excepto en casos de enfermedad avanzada, y el PET con galio no lo recomiendan en general, excepto alguna situación muy puntual o que estemos valorando la posibilidad de hacer terapia radiometabólica. Las guías europeas de la Asociación de Medicina Nuclear del 2020 recomiendan el PET en general si la calcitonina es mayor a 150 o el tiempo de duplicación es menor a 2 años, ¿sí? Y en ese caso lo que recomiendan es que el PET con DOPA es el estudio de elección. El PET con FDG sería la segunda línea si no tenemos un DOPA disponible o no es concluyente, y el galio la tercera opción, o si pensamos en terapia radiometabólica. Y las guías estadounidenses del NCCN de este año lo que dicen es: consideremos el PET si los otros estudios son negativos. No mencionan al DOPA, no hay DOPA en Estados Unidos, así que las guías estadounidenses jamás lo van a mencionar. Y lo que dicen es: el FDG o el galio los recomiendan si los demás estudios son negativos. La idea es que lo que nosotros queremos estar haciendo con las imágenes es definir dónde está la enfermedad y si es limitada o diseminada, porque esto nos va a decir, vamos a un tratamiento dirigido o vamos a un tratamiento sistémico. Esa es la idea de lo que queremos hacer. Entonces, vamos a ver qué enfoque terapéutico hacemos con lo que encontramos. La idea es nuestros marcadores, nuestras imágenes, y si lo único que tenemos es un laboratorio patológico con imágenes negativas, ese paciente va a ser controlado. Como vimos en el primer estudio, los pacientes tardan en mostrar la enfermedad. La vemos antes con el laboratorio que con las imágenes. Es la evolución natural, ¿sí? Segundo punto. Lo que vemos es enfermedad locorregional, o sea, ganglios en cuello, que es lo más probable que encontremos, que se puede sacar. Ese paciente se recomienda cirugía. Paréntesis, probablemente no negativice la calcitonina, ¿sí? Pero la recomendación es la cirugía. Si encontramos metástasis a distancia o enfermedad que no es resecable,
Ahí depende los síntomas, el volumen de enfermedad y cuán rápido esté progresando. El paciente puede ser candidato a control, a tratamientos locales o a tratamientos sistémicos. ¿A qué paciente no le vamos a ofrecer tratamientos sistémicos, es decir, fármacos? Al que tiene únicamente un laboratorio con marcadores elevados, al que tiene enfermedad estable y de bajo volumen, y aquel que tiene enfermedad que lo podemos resolver con un tratamiento local. ¿Qué opciones de tratamiento local tenemos? Depende de dónde esté la enfermedad. Miremos la parte de abajo de los dibujitos. En general vamos a encontrar la enfermedad en hueso o en hígado. En hueso podemos operar, hacer radioterapia, utilizar fármacos como bifosfonato, denosumab, radiofrecuencia, crioablación, cementoplastia. En sistema nervioso central es mucho menos frecuente. Bien, estos son ejemplos de quimioembolización. Sí, acá vemos el tumor muy vascularizado y después de la embolización vemos que desaparece y cómo queda la imagen hepática después del tratamiento, 45 días. Esto obviamente no cura, pero sirve para el paciente que tiene enfermedad fundamentalmente hepática para estabilizar la enfermedad y diferir el inicio del tratamiento sistémico. Y algo que es importante es que algunos pacientes con enfermedad avanzada tienen síndromes paraneoplásicos y esto nos importa para el tratamiento. El síndrome paraneoplásico más común es la diarrea. 1 de cada 3 pacientes con enfermedad avanzada tiene diarrea y esto es obvio que impacta muy negativamente en la calidad de vida del paciente. ¿Cómo manejamos esto? Como podemos. La verdad es que no es buena la forma de manejar la que tenemos. Loperamida, análogos de somatostatina. Y el problema es cuando a estos pacientes le damos un inhibidor múltiple de tirosina quinasa, en general la diarrea no mejora, sino que empeora por efecto adverso propio de la medicación y esto lo vamos a ver más adelante. Otro síndrome paraneoplásico, pero poco frecuente, es el síndrome de Cushing, menos del 1% de los medulares, que esto también se maneja como se puede, porque la verdad es que el manejo es muy complejo, con ketoconazol, mitotano, las guías incluso refieren utilizar adrenalectomía bilateral, pero en este ámbito, por suerte, tanto los inhibidores múltiples como los inhibidores selectivos son muy útiles para mejorar el síndrome de Cushing. Vamos a hablar de fármacos ahora, entonces. Inhibidores de multiquinasa. Bien, tenemos fármacos disponibles hace ya más de 10 años, ¿sí? Desde el año 2012 para ser exactos, y están los dos disponibles comercialmente en Argentina. Vandetanib primero, que es el que se utilizó en el paciente que comentó Carolina, y cabozantinib, más recientemente. Lo bueno de estos fármacos es que su eficacia y su indicación no dependen del perfil molecular tumoral que tiene el paciente. Actúan en múltiples blancos. El principal blanco de acción no está en la célula tumoral, sino que está a nivel de la célula vascular endotelial y es el receptor del factor de crecimiento vascular endotelial. O sea, son fármacos antiangiogénicos. Adicionalmente, tienen acción a nivel del RET y a nivel de otros receptores de tirosina quinasa. Este es el mecanismo de acción, digamos, más finito. La idea es que los receptores de tipo tirosina quinasa unen ATP en un bolsillito que tienen. Este ATP les sirve para fosforilar distintos blancos intracelulares y producir sus acciones. El inhibidor de tirosina quinasa, que es esto celestito que tenemos acá, se mete en ese bolsillito y no deja que el ATP se una, por lo tanto frena la actividad del receptor. Y esto nos importa para después ver la resistencia. Bien, el primer inhibidor múltiple de tirosina quinasa que tuvimos disponible es el vandetanib, que fue el que se utilizó en este paciente. Este es el estudio, digamos, el estudio pivotal que fue publicado en el año 2012 y como es un estudio pionero, tiene sus fallas. La idea es que tiene un inconveniente de diseño, que es que incluyó pacientes con cáncer medular de tiroides avanzado con imágenes evaluables, pero eran pacientes que tenían que tener medular avanzado. No importaba si esta enfermedad estaba en progresión o venía estable hace mucho tiempo, y esto es una limitación del estudio. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces los pacientes eran aleatorizados y recibían el fármaco o recibía placebo y se fijaban cuánto tiempo estaban estables. Y lo que podemos ver es esto, fíjense, la lineita azul, pacientes que recibieron placebo estuvieron estables sobre vida libre de progresiones, cuánto tiempo están estables, por 19 meses. Es decir, pacientes no tratados durante 1 año y medio no progresaron. Es decir, este no es el grupo de pacientes que nosotros queremos tratar, ¿sí? Igualmente, los pacientes tratados con el fármaco se estabilizaron durante más tiempo, con lo cual el fármaco acción tiene. Y esto es importante, un subanálisis posterior dentro de esos 300 pacientes tomó los pacientes que estaban en progresión y fíjense, lo que vemos acá es lo que queremos ver. Los pacientes que estaban en progresión y sintomáticos tuvieron una sobrevida libre de progresión de 22 meses, mientras que con placebo 8 meses. ¿Sí? Estos son los pacientes que nosotros queremos tratar.
Otros estudios de la vida real, sí, lo que comentábamos previamente es un fase 3, lo que nos muestran es respuestas parciales entre un 20 y un 40%, y enfermedad estable entre un 30 y un 50%, con estabilizaciones, digamos que de alrededor de 1 año y medio en general, pero hay varias que pueden tener una estabilización más larga. ¿Y qué pasa con los laboratorios? Bien, en general lo que vamos a ver es que hay un descenso inicial de los marcadores, más pronunciado para calcitonina que para SEA, y en general los descensos de laboratorio son más marcados que las imágenes. Mejora más los marcadores que las tomografías, básicamente, ¿sí? Puede haber algunas fluctuaciones, pero no nos importa tanto eso, lo que nos importa es que haya incrementos sostenidos, y cuando se incrementa más de 40%, eso nos va a hablar de progresión. El otro fármaco es el cabozantinib, se publicó un año después y aprendieron de los errores que vinieron antes. La idea es que en este estudio se incluyeron pacientes con medular avanzado que estaban en progresión en los últimos 14 meses, con lo cual este estudio dio resultados un poco diferentes y no son comparables. Si ustedes miran, los pacientes que estaban con placebo estuvieron estables 4 meses, o sea, eran pacientes que estaban claramente en progresión, y los pacientes que recibieron el fármaco tuvieron una sobrevida libre de progresión mayor de 11 meses. Este estudio tiene la posibilidad de que, como no había crossover, nos pudo mostrar que hubo un beneficio en sobrevida global. Es decir, los pacientes que tenían mutaciones del codón 918, que son aquellos que tienen enfermedad más agresiva y recibieron el fármaco, tuvieron una sobrevida global mayor, estadísticamente significativa. Situación que no se pudo demostrar con los demás fármacos por las características de los diseños de los estudios. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Estos fármacos tienen efectos adversos a nivel dermatológico, a nivel cardiovascular, a nivel de la calidad de vida en general y a nivel digestivo. Si analizamos, estos son los efectos adversos más comunes del vandetanib, ¿sí? Como podemos ver, lo más común que tienen los pacientes es diarrea, prácticamente 60% de los pacientes. Efectos adversos dermatológicos, náuseas, hipertensión. Y lo que está marcado abajo es digamos, la complicación que más miedo nos da, aunque no es la más frecuente, que es la prolongación del QT. El problema es que hay muchísimas interacciones farmacológicas, los pacientes no pueden recibir muchísimas medicaciones básicamente cotidianas, y hay que prestarle mucha atención a esto, ¿sí? Pero bueno, fuera de esto, en general, más o menos un tercio de los pacientes reducen la dosis del tratamiento y un 12% la discontinúan. ¿Qué pasa con el cabozantinib? Primer efecto adverso también es la diarrea. Síndrome mano-pie, pérdida de peso, anorexia, más o menos un 40-50% de los pacientes. Náusea, fatiga, hipertensión, como ven, los efectos adversos se repiten, pero hay algunos un poco distintos. El cabozantinib es un fármaco que, al ser un poco más potente como un angiogénico, tiene más riesgo de hemorragia, de fístula y de perforación intestinal. Y en el día a día es un poco peor llevado. Fíjense que prácticamente el doble de los pacientes reducen la dosis y un poquitito más discontinúan el tratamiento. ¿Cuál es el problema con los inhibidores múltiples? Bueno, la efectividad es limitada, ¿sí? Dijimos que en general ningún paciente se va a curar, sino que estabilizamos la enfermedad o tenemos respuestas parciales por imágenes. El problema fundamental es la toxicidad, ¿sí? Que está ligado a su efecto antiangiogénico y tiene que ver fundamentalmente con la hipertensión, trombosis, hemorragia, pero en el día a día la diarrea es probablemente lo que más molesta a los pacientes. Hay un escape de respuesta eventual en algún momento, aunque puede haber respuestas prolongadas, sí. Y obviamente esto fue un gran avance en una situación donde no había ningún tratamiento disponible, pero necesitamos nuevas opciones para más adelante. Entonces acá vienen los inhibidores selectivos. Y hablando muy brevemente de lo que es el perfil molecular del medular, sabemos que los medulares hereditarios, que son el 25% de los casos, tienen mutaciones germinales activantes del protoncogen RET, básicamente en todos los casos, porque esto es lo que define a la neoplasia endocrina múltiple. ¿Y qué pasa con los medulares esporádicos, que son 3/4 partes de los casos? Bien, estos pacientes tienen mutaciones somáticas, es decir, únicamente en el tumor, también en el protoncogen RET, y lo tienen entre la mitad y el 90% de los pacientes. Sobre todo esto se vio en pacientes con enfermedad avanzada, con lo cual tenemos un blanco molecular compartido en un número muy grande de los pacientes. Y entonces lo lógico era pensar en hacer un inhibidor selectivo del RET, ¿sí? Inhibidor selectivo es aquel inhibidor fármaco que tiene un único blanco de acción. Y le puse un asterisco porque la verdad es que no termina siendo único, ¿sí? Es muy selectivo, pero tiene otras acciones también. ¿Cuáles son las ventajas? Son más eficaces, atraviesan barrera hematoencefálica, son menos tóxicos, son tóxicos igual, pero menos.
tienen menos interacciones farmacológicas y nos abren algunos campos distintos de algunas estrategias terapéuticas, como vamos a ver más adelante, que es la neoadjuvancia. ¿Qué limitaciones tienen? Que no son efectivos si no tenemos esa alteración genética. Por ejemplo, el paciente de Carolina no tenía mutación del RET, con lo cual no podríamos darle un inhibidor selectivo del RET. No sabemos si tiene una mutación somática, pero por lo menos la germinal no la tiene, ¿sí? Obviamente hay que hacer sí o sí el estudio molecular, y son fármacos que también tienen resistencia adquirida. Hay dos fármacos aprobados que son el selpercatinib y el pralsetinib. Vamos a ver un poquito, fueron probados hasta ahora en un número no muy alto de pacientes. Este es el selpercatinib. Las respuestas son muy espectaculares. Lo que vemos a la izquierda son pacientes previamente tratados con cáncer medular de tiroides, y más o menos entre 50 y 60% tienen mutaciones del codón 918. Y fíjense, previamente tratados y vírgenes de tratamientos, las respuestas objetivas rondan el 60%, mucho más que con los inhibidores multiquinasas. El pralsetinib, el otro fármaco, esta es una actualización del estudio publicado originariamente en el año 2020, también en pacientes previamente tratados y vírgenes de tratamiento. Como podemos ver, tenemos respuestas objetivas que rondan entre el 60 y el 80% de los casos. Y en este estudio también lo que se vio es las respuestas a nivel bioquímico. Como podemos ver, las respuestas, pasa lo mismo que con los inhibidores múltiples de tirosina quinasa, siempre responden más a nivel bioquímico que a nivel imágenes. Y algo que es importante es que con estos dos fármacos lo que se evaluó fue específicamente la calidad de vida de los pacientes. Y con los dos fármacos lo que se vio es que la calidad de vida de los pacientes mejora cuando uno compara. Venía recibiendo un inhibidor múltiple y ahora está recibiendo esto, las escalas de calidad de vida mejoran, y mejoran sobre todo a expensas de mejoría de la diarrea. Esto se ve más en pacientes previamente tratados, pero se ve también en pacientes vírgenes de tratamiento, y no es para nada un dato menor. No tenemos demasiada experiencia en Argentina, y ya después les voy a comentar por qué, pero este es un paciente de la doctora Mónica Loto del Hospital Británico, que era tratado por ella y ella me lo consultaba y lo compartíamos de vez en cuando. Este es un señor que tiene un carcinoma medular de tiroides esporádico con una mutación somática en el codón 918 del RET. Este es un paciente que es HIV positivo, con lo cual recibe tratamiento con antirretrovirales. Cuando tuvo su medular avanzado, comenzaron con vandetanib, imposible, prolongó el QT, no había manera de que pudiese mantener el tratamiento antirretroviral junto con el vandetanib, así que hubo que cambiarlo a cabozantinib. El cabozantinib le produjo una diarrea que era incompatible con su calidad de vida, con lo cual hubo que cambiarlo. Y en el paciente en ese momento estaba disponible un programa de uso compasivo con selpercatinib, se lo incluyó y el paciente respondió maravillosamente bien. Las lesiones desaparecieron, como podemos ver. Esto es un PET con DOPA, pre y post, estos son 11 meses después, pero el paciente se mantiene en respuesta prácticamente calcitonina indetectable y no hay imágenes en los estudios, y lo que es más importante, con una calidad de vida excelente. En esta tablita entonces vemos comparando arriba los primeros, los dos inhibidores múltiples de tirosina quinasa, y abajo los dos inhibidores selectivos. Como ven, tasas de respuesta global 28-44% para los múltiples, por encima del 60 hasta el 80% para los selectivos, notablemente más eficaces. Sobrevidas libres de progresión más prolongadas, ¿sí? 11-21 meses para vandetanib y cabo, por encima de 23 meses en todos los casos para los otros inhibidores selectivos. Efectos adversos, todos los pacientes, pero cuando uno mira el perfil de efectos adversos con selpercatinib, serostomía, hipertensión, fatiga, aumento de transaminasas; para pralsetinib, aumento de transaminasas, anemia, hipertensión. Y los efectos adversos severos están entre un 30 y un 60% de los casos: hipertensión, aumento de transaminasas, hay diarrea también, pero menos frecuentemente. Algo que es importante es las reducciones de dosis, son menos frecuentes con selpercatinib y pralsetinib, pero sobre todo las suspensiones son mucho menos frecuentes con estos fármacos. En general las suspensiones obviamente por intolerancia a la medicación. Entonces la pregunta obvia es, tenemos un paciente que tiene una mutación del RET, ¿qué le damos primero? ¿Un inhibidor multiquinasa o un inhibidor selectivo? Dejando de lado situaciones administrativas, ¿sí? A uno se le ocurre cuál es la respuesta intuitiva, pero hay estudios que también nos lo demuestran. Y esto es un estudio que se publicó el año pasado en la New England, donde ellos evaluaron cerca de 300 carcinomas medulares de tiroides con mutación del RET y
aleatoriamente fueron A, el tratamiento estándar, es decir, vandetanib o cabozantinib, o selpercatinib. Claramente, la sobrevida libre de progresión fue favorable a selpercatinib, 18 meses para los que recibían los inhibidores múltiples, no alcanzada todavía para los que recibieron selpercatinib. ¿Y qué pasó con las toxicidades? Bueno, el perfil de toxicidad también fue favorable al inhibidor selectivo. Importante, miremos un poquitito más en detalle. Fíjense, de este lado de la tabla, los efectos adversos de selpercatinib, el inhibidor selectivo. De este lado, los de los inhibidores múltiples. Fíjense que hipertensión es muy parejo con los dos, ¿sí? Serostomía, más común con selpercatinib. Diarrea, claramente mucho más común con los inhibidores múltiples, ¿sí? Náuseas, vómitos, hipocalcemia, síndrome Manopié, más común con los inhibidores múltiples. Y si ustedes se fijan, los efectos adversos severos son 76% con los inhibidores múltiples y 52% con los selectivos. Estamos hablando de que la mitad de los pacientes con inhibidores selectivos tienen efectos adversos severos, es decir, no son tampoco drogas inocuas, pero el perfil de toxicidad es mejor. Y la reducción de dosis también es menor y la discontinuación también. Con lo cual, si uno tuviese la opción, claramente la primera línea es el inhibidor selectivo. Vida real. La idea es, ¿qué tenemos disponible en Argentina? Bueno, en Argentina podemos hacer testeos moleculares, sí podemos hacer testeos moleculares, como ya comentó Carolina, nosotros en el Hospital Gutiérrez hace rato que está disponible el testeo molecular germinal para mutaciones del RET, ahora hay varios centros privados que también lo hacen. Las mutaciones somáticas se pueden buscar con las mismas tecnologías, eso lo buscamos en la pieza tumoral, no en sangre, así que eso se puede hacer. ¿Cuál es el problema? Acceder a estos estudios, ¿sí? El sistema de salud no es parejo. Y el problema grande que tenemos habitualmente no es en el caso índice, sino cuando el paciente viene positivo para una mutación germinal, estudiar al resto de la familia habitualmente se hace muy complejo por temas administrativos. El paciente puede tener obra social, el hermano no, el hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Los inhibidores múltiples de tirosina quinasa están disponibles, vandetanib y cabozantinib están en Argentina, son fármacos de alto costo, pero están. Los inhibidores selectivos no los tenemos disponibles en Argentina, ni comercialmente, ni con el programa de uso compasivo que estuvo disponible durante un tiempo. Ese programa se cerró, así que no los tenemos. En teoría, se puede importarse el selpercatinib, obviamente si hay un sistema que lo esté pagando, que es obviamente una medicina prepaga, no lo va a pagar habitualmente el sistema público o puede llegar a ser muy costoso o muy complejo. Y un problema que tenemos, que es a nivel global, es que el pralsetinib ya no está disponible para ser utilizado en cáncer medular de tiroides a nivel global por decisión de la compañía farmacéutica, no por toxicidad ni por falta de efectividad, sino por un tema financiero de costos, distribución, etc. ¿Qué hacemos entonces con un paciente con un cáncer medular de tiroides? Bueno, la idea es que en el momento del diagnóstico, como se hizo en el caso de Carolina, y creo que todos tenemos bien presente, cuando nos cruzamos con un medular, descartamos que no sea una forma hereditaria siempre, ¿sí? Y cuando sabemos que es un esporádico, pero estamos en situación de cáncer avanzado, tenemos dos opciones. O empezamos el tratamiento con un inhibidor múltiple de tirosina quinasa, o buscamos la mutación somática del RET, y si tenemos una mutación, podríamos probar con un inhibidor selectivo, con lo complejo que puede llegar a ser acceder a esto desde lo administrativo. Esta es una experiencia que hicimos en conjunto con la gente del Hospital de Clínicas y que presentamos el año pasado en el Congreso de SAEM. Tuvimos 21 pacientes con cáncer medular de tiroides avanzado que recibieron o inhibidores múltiples o inhibidores selectivos. Como ven, más o menos un 20% de los pacientes tuvieron enfermedad hereditaria, 100% tenían enfermedad locorregional, 86% enfermedad a distancia, lugar más común el hígado. La mayoría utilizaron vandetanib, algunos utilizaron cabozantinib en segunda línea, y algunos pacientes, 5, utilizaron otros inhibidores múltiples de tirosina quinasa, porque esto lo hicimos antes de tener disponibles Vandeta o Cabo en Argentina, y estos estaban, y había algún estudio de fase 2. Los blancos de acción son similares, por eso se utilizó eso. Y cuando el programa de acceso expandido estaba vigente, se incluyeron 4 pacientes con selpercatinib y pralsetinib, por eso está la experiencia. Como se puede ver, estas son las respuestas parciales en total, 24%, respuestas completas muy poco frecuente, estabilidad es lo que más habitualmente se ve, ¿sí? 50% más o menos de los pacientes se reducen un poquito, aunque sea el tumor, y la sobrevida libre de progresión como mediana fue 55 meses, o sea, como pueden ver, bastante estabilización, una estabilización bastante prolongada, ¿sí?
de aproximadamente 5 años, mientras que la sobrevida global tuvo una mediana de 85 meses. Efectos adversos, todos los pacientes, no nos vamos a engañar, todos tienen efectos adversos, hay que estar corriendo atrás de eso y viéndolo permanentemente. El efecto adverso más común, como utilizar inhibidores múltiples de tirosina quinasa, la diarrea y los efectos cutáneos en segundo lugar. ¿Y qué otras situaciones nuevas estamos teniendo con todos estos fármacos y estos cambios que hay? En primer lugar, se abre un abanico de posibilidades nuevos, que es lo que se denomina neoadjuvancia. ¿Qué es la neoadjuvancia? Es un término que habla de que podemos administrar un tratamiento antes de una cirugía en un paciente que previamente era irresecable. ¿Y qué hacemos con esta situación? Bueno, reducimos el volumen de enfermedad y permitimos que ese paciente, que en este momento no es quirúrgico, vuelva a ser operable o se convierta en operable y se puede operar con una menor tasa de complicaciones. Esta estrategia está bien establecida para el carcinoma anaplásico de tiroides con mutación de BRAF, pero no está clara en otras situaciones. Pero la idea es que si nosotros tenemos tumores que son irresecables y tienen una alteración genética que yo puedo tratar con un fármaco potente y rápido, potencialmente lo puedo achicar y lo puedo llevar a cirugía a ese paciente. Y de hecho ya hay reportes de casos, este es un trabajo publicado, un caso único publicado hace 3 años, pero hay más, de un paciente con una lesión del RET que era irresecable inicialmente, se le dio selpercatinib, la enfermedad tuvo una reducción mayor a 50% en sus diámetros mayores y el paciente pudo ser llevado a cirugía y se mantiene con una muy buena evolución. En Argentina nosotros tenemos una experiencia publicada, no en Argentina sino en Latinoamérica, de 27 pacientes con cáncer de tiroides que fueron sometidos a neoadjuvancia, es decir, irresecables, que se les dio un tratamiento y fueron llevados a cirugía. De estos, solo 6 fueron medulares y fíjense que de los 6, 5 fueron tratados con vandetanib, ninguno se redujo lo suficiente como para ser llevado a cirugía. Obviamente es una droga poco potente. Un paciente fue tratado con selpercatinib, se redujo y pudo ser operado. ¿Qué desafíos tenemos con estos fármacos? Bueno, más fármacos, tenemos que aprender a manejarlos mejor. No se entiende muy bien por qué surgen algunas toxicidades, tenemos que aprender a manejarlas. No es fácil, es un desafío, es un aprendizaje día a día. Tenemos que estar muy atentos y con una sospecha muy alta. Y el otro tema es la resistencia, ¿sí? Inherente al mecanismo de acción, ¿se acuerdan que habíamos hablado de cómo funciona el receptor de tirosina quinasa? Acá tenemos el inhibidor múltiple de tirosina quinasa que se mete en el bolsillito y no deja que ligue el ATP. Bien, hay algunas alteraciones genéticas, sobre todo las que tienen el codón 804, que intrínsecamente no dejan que entre el inhibidor múltiple de tirosina quinasa. Es decir, el paciente que tiene una mutación 804, su red no va a responder a un inhibidor múltiple de tirosina quinasa porque no va a entrar nunca a su sitio de acción. Sí va a tener efecto antiangiogénico, pero no va a tener efecto sobre el RET, ¿sí? Los inhibidores selectivos actúan en otro lado de la estructura del RET, con lo cual, independientemente de la alteración genética que tienen, pueden actuar y hacer su efecto. O sea, no están inhibidos por el tipo de mutación que tengan. Sin embargo, la resistencia viene de que hay un cambio conformacional en esta estructura y aparece una alteración en otro nivel que no deja que el inhibidor selectivo se una y pierda su efectividad. Por esto se están desarrollando inhibidores selectivos de segunda generación que sí tienen efecto en estas situaciones. Y por otro lado, otro mecanismo de resistencia que no tiene nada que ver con cambios a nivel del RET, tiene que ver con activación de otras vías oncogénicas, por ejemplo, sobreactivación del KRAS, que son alteraciones genéticas que no estaban presentes a lo mejor en un principio, pero que se reselecciona un clon que es resistente y por este lado puentea la acción del inhibidor selectivo del RET. Como para terminar entonces, la idea es que en estos pacientes tenemos que caracterizar muy bien dónde está ubicada la enfermedad, qué síntomas tenemos y cuán rápido está progresando, y tenemos que elegir bien el tratamiento teniendo en cuenta los beneficios y las limitaciones terapéuticas que tenemos disponibles. Que a partir de ahora es fundamental conocer el perfil molecular, no solo si es hereditario o no, sino si a nivel somático tiene o no mutación del RET, que tenemos, por lo menos en teoría, disponibilidad de tratamientos de mayor precisión. En la práctica esto sigue siendo un desafío, sobre todo a nivel público, y que nos queda un largo camino todavía para aprender, como para poder manejar mejor los mecanismos de toxicidad y de resistencia. Y con esto les agradezco y me despido y les muestro a mi equipo de trabajo día a día del hospital. Muchas gracias.
Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, Carolina. Muy claras las presentaciones. Quiero sumar a la discusión a la doctora Estela Maris Castañeda. Buenas noches, excelentes Ella es la presidenta de la disertaciones, Sociedad doctora de Endocrinología de Riascabo. Jujuy. Sí. Y doctora Califano, excelentes. Yo soy la doctora Castañeda de Jujuy, presidente de ASEMJU. Surgió una pregunta, ¿qué experiencia hay con el control de la diarrea con ondansetron? Pregunta Em, la doctora Torres. Está descrito, hay algún case report, también tenés que tener en cuenta que hay algún tipo de interacción sobre prolongación del QT. La verdad es que nosotros no lo usamos habitualmente, nos manejamos normalmente con medidas higiénico-dietéticas y con loperamida fundamentalmente, eh, o eventualmente con reducción de dosis. Eso es lo que estamos haciendo en nuestra vida real, no estamos utilizando ondansetron. Perfecto. Hay otra pregunta, si el cirujano antes de operar debería saber si hay una mutación somática, si debería pedir el estudio. A ver, si es irresecable, Sí. ¿sí? Una opción es, bueno, hacemos una biopsia y buscamos una mutación somática del RET, ¿sí? Y pensamos en utilizar un tratamiento como para hacerlo resecable. Fuera de esa situación, no vería la necesidad de conocer antes de la cirugía si el paciente puede ser operado tranquilamente, no veo la necesidad de conocer la presencia de una mutación somática del RET. Obviamente que cuando tenga enfermedad avanzada va a ser importante, pero no sé si me cambia, no, de hecho creo que no nos cambia el abordaje inicial. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Hola Inés, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo estás, noches, Gerardo? soy Gerardo. Sí, Bien, ¿cómo ¿vos? estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Excelente tu charla, este, como siempre, muchísima Gracias. información para procesar, Sí. pero genial y muy actualizada. Bueno, muchas gracias. Em, una pregunta, bueno, yo en el hospital de clínicas, no, en lo particular y en el privado tampoco estoy haciendo radioquimioembolización, pero alguna experiencia hepática, ¿no? Me refiero para la metástasis hepática Con 1. radioquimioembolización, yo Sí, personalmente no tengo ninguna, no recuerdo haber leído especialmente en medular. En medular lo que, digamos, sí para otros tumores neuroendocrinos y en general la mayoría de lo que se termina haciendo en medular se extrapola mucho de lo que es tumores neuroendocrinos genéricos, ¿sí? Porque bueno, es un tumor neuroendocrino también. Nosotros hacemos quimioembolización solo, sin radio, pero digamos, sí, no le veo la falta de lógica hacer una quimio-radioembolización. Tampoco podría ser una opción si uno la tuviese disponible. Entiendo que no hay comparaciones ni publicaciones en número grande. Tampoco hay con la quimioembolización, las series más grandes tienen 12, 7 pacientes, o sea que no, mucho no hay. En general uno hace el sí, paralelismo con otros tumores y aplica eso. Lo mismo con los perfecto, radionucleidos y demás. En medular es muy poquito lo que hay, así que todo lo que se toma es asimilando de otras cosas. perfecto. Y un pequeño comentario, para solicitar el PET con galio, les pediría que lo soliciten, que nos soliciten con galio somatostatina, porque ahora ya tenemos disponible PET con galio con otros trazadores, eh, por ejemplo, galio PSMA, que en teoría es selectivo de próstata, Ujú. pero en alguna experiencia no personal, sino de algunos colegas, se han utilizado para otros tumores y, y puede tener alguna utilidad. O sea, en un mundo con mayores recursos, donde tenés un paciente donde ya tuviste el PET con dopa negativo,
PET con somatostatina negativo y todavía estás buscando enfermedad, que como vos dijiste bien, el PET con FDG no te va a resultar muy útil, puede andar un galio PSMA. Ujú. Pero es otro trazador, entonces para que nosotros sepamos bien a cuál se refieren cuando están haciendo la solicitud. Está bien, perfecto. Algo que creo que es importante en ese sentido es si uno hizo todas las imágenes convencionales, ¿no? Hizo las tomografías, las resonancias, las ecografías, le hizo el PET con DOPA o con galio DOTA, ¿no? Y viene todo negativo. Bueno, una situación es, listo, este paciente tiene enfermedad, sí, este paciente tiene enfermedad. La enfermedad es muy chica para verla, sí, la enfermedad es muy chica para verla, no está dando síntomas, controlemos. O sea, esto yo creo que es parte de la evolución de la enfermedad y también hace a nuestra buena práctica y a nuestro tratamiento del paciente. O sea, a veces uno ve que el paciente le empiezan a pedir y pedir y pedir y pedir 10 millones de estudios y no se encuentra nada. Bueno, la conclusión es, ¿hay algo de enfermedad? Sí, el volumen de enfermedad es demasiado chico para ser visto y todavía no tenemos la capacidad para verlo y tampoco vamos a poder hacer nada para tratarlo, probablemente. Entonces, en muchas cosas a lo mejor es conveniente, porque con el paciente va a convivir a lo mejor décadas con esto, ¿sí? Bajar un poco la ansiedad, no generarle también preocupaciones. Bueno, si esto está, lo vamos a mirar, no hay nada grande, no hay nada para preocuparse, no bajemos la guardia, no crea que no pasa nada, nos vamos a seguir viendo, vamos a repetir los estudios cada tanto, porque eso también es una realidad de la situación. Y otra pregunta, paciente Ujú. con masa tumoral tiroidea de 6 centímetros, calcitonina de 10, función aspiración indeterminada con aguja fina, ¿se debe solicitar test de estimulación para confirmación? Los test de estimulación, la verdad es que no es una cosa que se esté haciendo. Lo que yo haría en ese caso es hacer un lavado de calcitonina, repetir la punción y hacer un lavado de calcitonina en el líquido de punción, ¿sí? Creería que con un tumor de 6 centímetros y una calcitonina sérica de 10, probablemente ese paciente no tenga un medular, sino que sea una calcitonina elevada por motivos espurios, ejemplo, uso de inhibidor de bomba de protones, una tiroiditis crónica concomitante, etcétera. Pero el estudio que yo haría sería eso, repetiría la punción con lavado de calcitonina en la aguja. Bien. Otra pregunta, si se ha visto como reacción adversa insuficiencia suprarrenal. Sí, está descrito para todos los inhibidores múltiples de tirosina quinasa. ¿Sí? De hecho, en una de las situaciones de astenia, por ejemplo, es una de las cosas a descartar. ¿Eh? Es muy común que los pacientes con inhibidores múltiples de tirosina quinasa, no solo en medular, en diferenciado también, porque las drogas que se usan son muy similares, tengan astenia. Entonces, ahí lo que se haya puesto hipotiroideo, que es algo que es común que pase, que no esté anémico, que esté durmiendo bien, que esté bien anímicamente y que no tenga insuficiencia adrenal. ¿Mm? Otra pregunta, ¿cuál es la utilidad de la radioterapia en carcinoma medular, en cáncer medular de tiroides? Depende la situación. A ver, mucha bibliografía no hay. ¿Sí? Radioterapia en cáncer de tiroides hay poco y en medular también hay poco. Eh, Característicamente lo que se dice es cuando uno tiene un paciente añoso que tiene algo de enfermedad irresecable, ¿sí? Y ya no se va a volver a operar nunca más, uno debería considerar en esa situación utilizar radioterapia. Esa sería la situación donde uno la puede usar y otra situación es las metástasis óseas sintomáticas. Ahí también uno utilizaría radioterapia. Pero son cosas muy puntuales, no son habituales. Bien. La doctora Valeria Buscema pregunta, un paciente con cáncer medular de tiroides, más en cuello y ganglios mediastinales, con una calcitonina preoperatoria de 1500, se operó y tiene una calcitonina postoperatoria de 300. Ujú. En resonancia y TAC no se ve nada, si debería pedir un PET con galio. A mí me gusta más el PET con dopa. Creo que tenemos mejores resultados con el PET con dopa y hay más experiencia. Yo pediría eso. Probablemente tenga enfermedad mediastinal. Creería que ese paciente debe tener enfermedad mediastinal un poco más abajo de lo que se pudo resecar. Se pregunta si existe
efecto Hooke, ¿vale la pena pedir diluciones? Supongo que sí, calculo que alguien que haga bioquímica debe tener más experiencia que yo como para responder eso. No he tenido situaciones de pacientes con cáncer medular de tiroides donde hayan tenido calcitoninas bajas, excepto un único caso que tenía un CA altísimo. Así que no, yo nunca pedí, pero bueno, probablemente alguien del área de bioquímica pueda contestar eso mejor que yo. Bien, acá hay otra pregunta de la doctora Bergoglio. Si el test de estimulación con glucanato solo es útil en casos como el mencionado. La verdad es que no hago test de estímulo. No utilizamos los valores de calcitonina. A ver, en la situación de diagnóstico de medular, ¿sí? Hace muchos años se hacía la pentagastrina, después la pentagastrina dejó de existir, después en un momento se propusieron los test de estímulo con gluconato, pero la realidad es que la punción con lavado de calcitonina es sumamente precisa y creo que es menos riesgosa para el paciente que hacer una infusión de calcio y es menos complejo y demás. Así que en general no se están utilizando hasta donde yo sé los test de estímulo. Y entiendo que en un paciente después de la cirugía que tiene una calcitonina indetectable tampoco le voy a hacer un test de estímulo porque lo voy a seguir en el tiempo y veremos a ver qué pasa. No necesito hacer un estímulo para definir ahora. Por el momento lo único que voy a hacer es controlarlo. Bien. Pregunta la doctora Eugenia Ace, en pacientes con progresión local, ¿cómo decidir tratamiento en cuanto a nueva cirugía? Bueno, eso es una O evaluación. iniciar inhibidores, perdón. Bueno, si el paciente tiene únicamente enfermedad local, ese ejemplo, tiene ganglios y es un paciente que eso es abordable quirúrgicamente, siempre es preferible operarlo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque yo con la cirugía puedo hacer desaparecer toda la enfermedad estructural y el paciente, digamos, le voy a resolver el problema. Con el inhibidor múltiple de tirosina quinasa lo voy a reducir o lo voy a estabilizar, pero de acá a un tiempo la enfermedad sigue estando. Entonces, si yo en este momento lo puedo operar, la idea es que siempre deberíamos operarlo. No son situaciones equivalentes. Muy bien. Y una pregunta del doctor Santiago Sales. ¿Las mutaciones germinales se buscan en sangre y las somáticas en la biopsia quirúrgica? ¿Están Sí, disponibles en el sistema público en Cava? a ver, las dos cosas se pueden hacer en el Hospital Gutiérrez, ¿sí? Que es un hospital público, pero bueno, hay algunas de estas cosas que tienen, digamos, costos, financiamientos y formas administrativas propias. En general, digamos, hasta donde yo sé, un paciente que tiene alguna cobertura, en el Gutiérrez entiendo que eso se le factura a la cobertura. Si el paciente no tiene, entiendo que se lo hacen y lo cubren. Bien. Pero bueno, Otra, acá es donde surge el problema. O sea, los estudios están, después está cómo se accede a ellos, que esto es todo un capítulo. sí, como todo. Otra pregunta del doctor Jorge Sanpellegrini ante un nódulo tiroideo sólido. ¿Cuándo aconseja medir calcitonina? Función Bethesda 3 para arriba o si el paciente va a ir a cirugía. Ahí es donde mediríamos calcitonina. Pero en general, Bethesda 3 para arriba, siempre. En general el medular, digamos, hablamos de medular avanzado, no hablamos de diagnóstico, pero el medular engaña mucho, ¿sí? Habitualmente no da punciones Bethesda 2, pero da punciones que no son diagnósticas de medular. Entonces ahí es donde la calcitonina ayuda a encontrarlo, a hacer el diagnóstico de precisión. Claro. Creo que por ahora no hay más preguntas. Muchas felicitaciones para ambas. No, parece que no hay más preguntas. Sí, muchos saludos, muchas felicitaciones. No sé si quieren comentar algo más, doctora Califano. No, básicamente agradecerles a todos y preguntarle a Carolina si a lo mejor tienen previsto en algún momento hacerle una mutación somática al pacientito como para anticipar para más adelante
este, qué es lo que podemos llegar a tener de opción de tratamiento, ¿no? Sí, el paciente ahora tiene que volver a viajar a revisión y ahí se le va a hacer, porque tuvo un tema con esto que vos decís a veces, con la falta de cobertura y el tema de después de los insumos. Ujú, Entonces, sí tiene pendiente eso, sobre todo porque es muy chiquito ujú, y merece, ¿no? Claramente. total. Ujú, tal cual. Bueno, muchas gracias. Recordarles a todos que completen el link para la asistencia. Mencionarles, bueno, recordarles que ya está abierta la inscripción para el Congreso de FACEN en septiembre, que ya se pueden presentar los trabajos. Em, y bueno, y recordarles también los dos cursos de FACEN que se están haciendo online, la inscripción para las Olimpiadas, bueno, todos invitados a las distintas actividades del Congreso. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Arias. Gracias, doctora Califano. Gracias, doctora Castañeda. Y bueno, nos vemos en el próximo Ateneo. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Buenas Buenas noches, noches, muchas gracias. gracias.